Bueno, pues se dio a conocer que Dámaso López Serrano, alias el Minilic, él es hijo de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, exoperador del cártel de Sinaloa. Bueno, pues que este joven fue sentenciado en Estados Unidos a 5 años de prisión por intento de posesión de fentanilo. Él había estado con libertad condicional, violó la libertad condicional, lo volvieron a prender en el 2024 y bueno, pues ahora ha recibido una nueva sentencia. José Luis Montenegro, especialista en seguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Azucena. Gracias por la invitación. Pues lo dejaron ir, violó su libertad condicional y lo regresaron, José Luis. Sí, fíjate que el caso de Dámaso López Serrano, el licenciado, aspirante a liderar el cártel de Sinaloa, pues fue sentenciado este miércoles en una corte de Virginia, como bien refieres, a 5 años de prisión por intentar distribuir fentanilo mientras se encontraba bajo esta supervisión de las autoridades estadounidenses. Ujú. Hay que recordar que Dámaso López Serrano ya se había acogido a un sistema de testigos cooperantes o protegidos para pues colaborar con las autoridades norteamericanas en diferentes juicios. De hecho, él fue uno de los personajes importantes que permitió también enjuiciar y que la propia que este propio personaje llegara a un acuerdo de culpabilidad. Me refiero a Emma Coronel Aispuro, Sí. quien fue detenida también en una corte en Virginia. Entonces, Dámaso López Serrano pierde otra vez este beneficio y se va a acoger a un sistema que le permitirá en 5 años regresar a las calles. Recordarle al auditorio que Dámaso López Serrano tiene 39 años, va a Sí, cumplir 39 años, lo cual le permitiría a los 44 pues ya estar imagínate. nuevamente en las calles norteamericanas. Ahora es importante mencionar, a ver, a este sujeto pues se le pide la extradición, que lo regresen a México porque aquí tiene un tema pendiente, un tema muy sensible para todos, que se le señala como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez ocurrido en 2017 en Culiacán. Allá en Estados Unidos no se le está señalando por este delito, José Luis, sino por un tema de drogas. Totalmente. Recordar que en agosto del 2016 las autoridades en California acusaron a Dámaso López Serrano. En 2017 capturan a su papá, a Dámaso López Núñez, el licenciado. Recordemos esta escena en la colonia Anzures, ahí por Polanco, que lo Ujú. sacan de un edificio pues bastante lujoso. Después él se entrega en Calexico, en California, justo porque no quiere llegar a ese enfrentamiento en ese momento con Ismael El Mayo Zambada, que la guerra en Sinaloa pues estaba empezando, digámoslo así, y autoridades mexicanas, como bien refieres, lo señalan como el presunto autor intelectual del Ujú. asesinato del colega periodista y gran amigo Javier Valdez Cárdenas, conocido por su cobertura con el crimen organizado. Valdez fue ejecutado a plena luz del día en mayo del 2017 y este crimen pues evidentemente nos generó indignación nacional e internacional por la violencia contra los periodistas en México y hasta la fecha nadie ha sido condenado por el asesinato. Así De hecho, por es. ahí cuando Alejandro Gertz Manero era fiscal general de la República, dijo que iba precisamente a gestionar todo para que él pudiera presentarse en México. Me refiero a Dámaso López Serrano y pues en este tema fundamental, pues de alguna manera Ujú. inculparlo por el asesinato del periodista Javier Valdés. Recordar nada más, Azucena, que también hubo una disputa en medio de este señalamiento donde Dámaso López Serrano en diferentes entrevistas dijo que el asesino intelectual y material había sido personajes vinculados a los Chapitos, a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Ellos en algún momento, en algún comunicado, pues dijeron que había sido precisamente Dámaso López Serrano porque no se acató, digamos, en esa línea de investigación Ujú. las órdenes que él daba a diferentes periodistas para que publicaran lo que él quería, ¿no? De alguna manera se molestó por la cobertura informativa de Javier Uy. Valdés en este periódico emblemático de Sinaloa, Río 12. Bueno, pues 9 años después, acá seguimos con la misma pregunta. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Y en qué momento pues, se va a impartir justicia? Por lo pronto, pues se queda 5 años más el Minilic allá en Estados Unidos. Gracias, José Luis. No hay Gracias, posibilidades de Azucena. que lo Y extraditen acá, ¿verdad? no hay posibilidades porque, fíjate, eso es lo que te iba a comentar, ya para Ajá. finalizar mi comentario. El Minilic se entrega después, en diciembre del 2024, cuando ya había empezado la guerra en Sinaloa, después de la entrega del Mayo Zambada, el 25 de julio del 2024. Dámaso López Serrano va a hacer lo imposible por
inclusive tener una multa de tránsito, robar una no tienda. te vayas y cuéntame esa parte, por favor. Gracias a José Luis Montenegro por permanecer en la línea. Le preguntaba a José Luis si hay posibilidades de que el Minilic sea extraditado a México. Le decíamos que el Minilic fue sentenciado a 5 años de prisión en Estados Unidos, señalado sobre todo por narcotráfico, pero no por el asesinato del periodista Javier Valdez ocurrido en 2017. Te preguntaba esto, José Luis, y me estaba respondiendo. Sí, Azucena, yo creo que no hay posibilidad, como te refería antes del corte, Dámaso López Serrano, el Minilic, va a hacer lo imposible por permanecer en Estados Unidos. De hecho, huyó, ya te decía yo, en 2017 a Caléxico, buscó un acuerdo, no lo respetó, empezó a traficar fentanilo en Estados Unidos, lo cacharon en estos mensajes de WhatsApp y llamadas intervenidas por el Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos. Después, pues lo sentencian nuevamente a 5 años, saldrá a los 44 y no veo posibilidad porque él va a hacer lo imposible, insisto, por permanecer en Estados Unidos. Va a cometer una multa de tránsito, va a robar una tiendita, una farmacia, un CVS, un Walgreens, lo que sea, porque no quiere pisar territorio mexicano. La justicia lo requiere, y la ciudadanía también, la ciudadanía sinaloense exige resultados de esta investigación de Javier Valdez Cárdenas, la familia, por supuesto, y vemos un poco lejano que llegue la paz a este estado asediado desde el 2024 por esta guerra fratricida entre facciones del cártel de Sinaloa, entre Chapos y Mayos. Así es, y bueno, decenas, cientos de elementos del ejército, presencia permanente, cambios de mando y la situación pues sigue igual o peor a raíz ahora de esto que mencionabas de pues el secuestro, detención, extracción, lo que sea como le llamen, del Mayo Zambada de Estados Unidos. Ahí Sinaloa. Gracias, José Luis. Gracias, Azucena, te mando un gran abrazo, buen día. Gracias.